Tengan ustedes mi bienvenida a la séptima clase de la asignatura Hermenéutica Estética de la Música, que corresponde a la malla curricular del Diplomado Arte, Habilidad y Tecnología del Estudio de Percusión. Esta asignatura forma parte del segundo ciclo de los 3 ciclos que están preparados y es la primera clase de este segundo ciclo. En esta séptima clase en general y primera del segundo ciclo de los 3 que están listos para ustedes, nuestro tema de hoy es el barroco. El barroco que existe por el corpus que lo define. Nuestro objetivo es que al final de esta clase podamos proponer que en la música y en la cultura en general el barroco no tiene existencia independiente del corpus que sirve para definirlo. El barroco y el neobarroco ante el desencanto del mundo. Más o menos este es el título de nuestra introducción, que se parece al título de este libro de Sergio Bertelli, Rebeldes, libertinos y ortodoxos en el barroco. Así también para nosotros el barroco y el neobarroco ante el desencanto del mundo, porque en los debates actuales nuestro tiempo es clasificado como un tiempo posmoderno, como un tiempo posutópico, como un neobarroco. En este caso, compartirían una misma decepción frente a lo real, tanto este neobarroco cuanto los períodos históricamente barrocos, o sea, el siglo XVII. Lo que nos relacionaría es la decepción. En esta hipótesis, lo que se entiende por barroco sería justamente la expresión de una especie de desencanto del mundo, que se acompañaría de la compensación simbólica de un universo de placer puramente estético, donde la proliferación, donde esa multiplicación vacua de las formas compensaría, lúdica y angustiada, la falta de sentido de la vida. O sea, el presupuesto es el de que las mismas causas producen los mismos efectos. Si en el siglo XVII algo produjo el supuesto desencanto barroco, eso mismo hoy produciría desencantos neobarrocos. Como si, ahora que las utopías iluministas desaparecieron, como si solo quedase para nuestro tiempo huérfano de creencias teológicas, huérfano de creencias teleológicas también, es decir, sobre el final, el recurso al eclecticismo y al sentimiento dionisíaco, que es el fundamento de la mentalidad barroca, fuese el que rige. En este fundamento y en este horizonte de comprensión aparece el cuestionamiento acerca del desencanto de la música o de la música del desencanto. La argumentación es muy frágil, pues aparece como pseudo-analogía. Además de eso, sería preciso demostrar si efectivamente hubo tal desencanto en el siglo XVII, y más aún, ¿en qué siglo XVII? Siendo necesario que se evidencie también el presupuesto que permite la unificación de prácticas, la unificación de temporalidades, la unificación de lugares muy diversos, como entendido el siglo XVII. Y aún queda por precisar qué se entiende por desencanto. En sociedades de corte absolutistas, monárquicas, como la portuguesa en ese tiempo, en las que no hay individuos sino personas, definidas como unidad espiritual de participación analógica en la esencia divina y subordinación a los valores de la jerarquía, pues eso
es una forma de presentarse aquella sociedad del desencanto. Y queda por precisarse qué es desencanto en las sociedades de clases, en las sociedades de capitalismo monopolista, en las que el individuo presupone la oposición de público y de privado, la lucha de clases, la masa pulverizada. Por ello, suspendemos nuestro juicio acerca de esta hipótesis y más bien nos lanzamos a la exploración del ethos cultural del barroco. El objetivo de esta clase magistral es explorar el ethos cultural del barroco, que es la fuente y que es el origen de todas aquellas manifestaciones y más específicamente en su ethos político. En otras palabras, comenzamos aquí y ahora nuestra exploración de si el barroco no tiene existencia independiente del corpus que sirve para definirlo. Alimenta esta cuestión incluso el hecho de que desde los años 50 del siglo XX sonó el inicio del Te Deum de Marc-Antoine Charpentier como sintonía de Eurovisión. Veamos, pues, un corto video, es decir, en este caso, lo barroco ligado al corpus televisivo que lo define. Y aquí está el video. Tomamos aquí la expresión ethos cultural en el sentido de aquello que los alemanes mencionan como Weltanschauung, es decir, como un cosmorama o como una visión global de la realidad, en la cual, como se sabe, son centrales tres aspectos: el aspecto de la concepción de Dios, el aspecto del hombre y la sociedad, y el aspecto de la naturaleza no humana, así como la relación que se da entre estos tres ejes. Nos interesa aquí, pues, ese cosmorama que late en el fondo de las manifestaciones barrocas en la música, así como en la pintura, en la arquitectura, en la literatura y en las demás bellas artes. Por cierto, desde el horizonte de comprensión y dentro del campo que nos ofrece este cosmorama, exploraremos solo un aspecto: la concepción de hombre que se evidencia en el barroco, ya que ese es el eje que más fácilmente nos permitirá entender cómo el ethos cultural se expresa en la política barroca, que es el punto al que se dirige nuestra mirada. Al explicitar este punto, podemos explorar la política del período haitiano en América, desde aproximadamente mediados del siglo XVI, que es el momento en que las instituciones políticas se encuentran ya más o menos asentadas, hasta el último tercio del siglo XVIII, cuando se hacen sentir las reformas borbónicas en el gobierno americano. Es decir, constituye un contexto amplio, un contexto rico, extremadamente elocuente, que permite entender el fondo del estilo barroco, traducido en las formas musicales y artísticas en general.
Existen muchas fuentes a propósito de este tiempo. Y como el barroco tiene relación con la Iglesia Católica, pues una de estas fuentes es la de García Villoslada, sacerdote jesuita. Lo mismo que la del padre de Leturia, la del padre Montalbán, jesuitas, en la historia de la Iglesia Católica en la Edad Moderna. Es una historia muy interesante para entender el barroco de este tiempo, así como también la de Robes. Dentro de la historia del barroco, la Iglesia de los tiempos clásicos. Es otro libro fundamental para entender, para interpretar, para hacer una hermenéutica de este tiempo tan difícil de interpretarlo en realidad, porque exploramos la posibilidad de que la religiosidad barroca americana constituye una vía de acceso a ese ethos cultural. Pero ¿cómo tener esa muestra de que es una vía de acceso? Esa es la idea. Una referencia a esa religiosidad es una forma de hacer más comprensible el punto de mira que nos interesa ahora, que es la cuestión de la música barroca y de la política barroca, que no es algo que se haya quedado en el pasado, adherido al estilo barroco que entonces predominó en las bellas artes. Por el contrario, aun cuando en la música y en las demás artes el barroco ha abierto el paso a otras formas de expresión posteriores, en política, el estilo barroco, por lo menos, sigue teniendo en América una aparente realidad viva y operante, aunque no reconocida, sino que es a menudo soterrada. Este nublamiento de la realidad política, o dicho en otros términos, este no adquirir conciencia de la realidad política, se traduce en graves problemas colectivos, como son los que todavía nos afectan en pleno siglo XXI. Si esto es así, parece ser un tema de la antropología filosófica del barroco también. Y por eso podemos explorar que la concepción barroca del hombre, es decir, en lo que podríamos llamar la antropología filosófica del barroco, es posible discernir una forma barroca que prolonga las coordenadas fundamentales de la filosofía escolástica tomista, siglo XIII, pero con ciertas inflexiones muy notables, porque el barroco lo podemos ubicar en el siglo XVII, pero con un antecedente en el XVI y un consecuente en el XVIII. Dicha forma barroca posiblemente se prolonga en América hasta nuestros propios días, en sectores mayoritarios de la población. El barroco, como una etapa en el decurso de la historia del arte, en el decurso de la historia de la música, coincide con uno de los periodos más convulsos de la vida de Europa, sellado por las guerras de religión y las revoluciones científicas de los siglos XVI y XVII. Para el mundo católico, que es el terreno sobre el que emerge el barroco, la teología de los rebeldes contra Roma, encabezados por Lutero. Aquí tengo mis dos tomos de Martín Lutero. Pues esa teología de los rebeldes falla, según la mirada católica de ese tiempo del barroco, falla por una simplificación de la antropología cristiana. Esto es lo que sucede. Para los sacerdotes de la Contrarreforma, y aquí tenemos el estudio de Ricardo García Villoslada de Martín Lutero en lucha contra Roma, pues
Tenemos nosotros que para los sacerdotes de la Contrarreforma, frente a la concepción del hombre y del pecado, de esa concepción llena de matices, de reservas, que es la propia del catolicismo de esa época, la visión protestante aparece como drásticamente simplificadora. Por ejemplo, todo en el hombre está arruinado por el pecado. Nada escapa a la obra destructora del mal. Solo la fe salva, no la fe con las obras. Esto critican los teólogos católicos a los reformistas. En ese tiempo del barroco, de acuerdo con la misma rigidez con que se presentan las verdades cristianas, la liturgia de la Reforma, la liturgia protestante, en especial la calvinista, y aquí tengo la epístola a los romanos de Juan Calvino, en especial la liturgia calvinista experimenta una similar simplificación, presidida por un talante lógico en el que es el solo logos el que predomina. Todo lo que tiene que ver con el misterio, el claroscuro, es motivo de desconfianza para Calvino y es rechazado como superstición o como magia. Por ello, Max Weber, uno de mis sociólogos favoritos, que tiene análisis estupendos en su diagnóstico de la cultura europea, que tanto tiene que ver con la música, nos habla de las sectas protestantes y el espíritu del capitalismo. Esto está en la página 370 de Max Weber. Las sectas protestantes y el espíritu del capitalismo. Max Weber en sus ensayos de sociología contemporánea. Pues bien, revisamos precisamente a Max Weber desde la página 370 en adelante para fijarnos que en el diagnóstico que él hace de la cultura europea, advierte Max Weber que en esa época la reforma luterana, la reforma calvinista y las demás, en su proceso racionalizador, aquella reforma acentuó y aceleró la logización del cristianismo. La logización o logificación operada por la religión protestante. Pues bien, seguimos nosotros adelante porque a esto se añade la matematización del universo y por extensión del estudio del hombre que comienza a consolidarse en este período. Galileo ya proclamaba que el universo es un libro escrito en lenguaje hermético y que quien no sabe matemáticas, decía Galileo, no puede leer este libro del universo. Y Hobbes aplica al hombre la visión materialista, que tanto de ahí como de otras fuentes se deriva, y lo explica en términos exclusivamente mecánicos. En esa época, todo parece que piensa y que se concibe en more geométrico. Hasta la ética, more geométrico demonstrata, demostrada según ese espíritu geométrico. No es de extrañar entonces que en ese centro de la vida religiosa que es la liturgia eucarística, el Concilio de Trento haya decidido enfatizar la expresión de la riqueza, de la variedad, de la profundidad del hombre, que supera a cualquier visión esquemática, ya sea religiosa o científica. Es el hombre el importante, ese anthropos deus.
ese hombre de Dios, que se debe a Dios, creación de Dios. Ese hombre lleno de complejidades y que hay que interpretarlo con las profundidades de la Iglesia Católica, decía Trento. Ahora bien, no solo la liturgia divina del barroco comienza a preocuparse por expresar con renovado esplendor, con magnificencia, la riqueza de la humanidad. Frente a ese incipiente talante racionalista, y quiere escapar de esas gruesas redes del protestantismo. Y también la liturgia civil advierte igual necesidad. Hay ciertamente una constelación de causas que constituyen este periodo y que contribuyen a explicar esto. Sin embargo, no hay que olvidar que la potestad de los monarcas había comenzado a ser puesta en duda de modo intempestivo, de modo dramático, durante las guerras de religión del siglo XVI. Pensemos solo en Thomas Müntzer y las revoluciones campesinas en Alemania, que eran revoluciones también de carácter religioso. Estos horizontes de sentido pueden fusionarse y crear un arco de intelección para comprender en sus contextos los climas de sensibilidad musical barroca. Los climas de sensibilidad musical nos abren la posibilidad de una exploración hermenéutica para entender la razón por la cual la música barroca se interpreta hoy en día, en el siglo XXI, de forma muy diferente a como se hizo a mediados del siglo XX. Hay aquí y ahora una tradición de sentido, hablando en términos hermenéuticos, que lleva nuestra mirada desde el siglo XXI hacia el siglo XVII dentro de su contexto de los siglos XVI y XVIII. Fijémonos, pues, en nuestra exploración en la interpretación romántica del barroco, frente o versus a la interpretación historicista. Con el presupuesto romántico y psicológico de la expresión de la emoción, desde el siglo XIX, se introduce también en la especificación de las artes clasificadas por el término barroco el problema de determinar la naturaleza de las emociones representadas en ellas. Pues se supone que expresan emociones en el sentido romántico, sin considerar que también hay formas no psicológicas de organización de la representación, como es el caso de la seiscentista, que es toda retórica, esto es toda ordenada según una racionalidad no psicológica que aplica afectos codificados e imitados de modelos o esquemas colectivos y anónimos. En este momento viene bien, pues, apreciar algunos cortos vídeos que nos indiquen esa relación, esa forma de hacer las cosas entre los románticos y los historicistas. No es una relación de afinidad, no, es una relación más bien de choque, de conflicto de las interpretaciones, como dirá Paul Ricoeur. Es el conflicto de las interpretaciones que se presenta aquí. Los intérpretes historicistas han recuperado los instrumentos de época del barroco e incorporado prácticas originales, además de renunciar al diapasón moderno, en la que es el de 440 hercios. En 1975 interpretaba Arthur Rouviot la sonata para violín de Corelli, con un vibrato romántico y un escueto acompañamiento de bajo continuo.
mientras que el mismo fragmento de la sonata para violín de Corelli en el año 2005 la interpretó el violinista historicista, es decir, que trata de reflejar o trata de fijarse en la tradición barroca del siglo XVII, por ejemplo, el violinista historicista Stefano Montanari. Interpreta el mismo fragmento de la misma sonata para violín de Corelli y se escucha diferente. El violín barroco, con cuerdas de tripa, con arco ligero, ornamenta libremente los pasajes lentos. El bajo continuo es también más imaginativo y cuenta con varios instrumentos. Ahora bien, vamos a ver nosotros cómo la Pasión según San Mateo de Bach. Aquí tengo en uno de los libros precisamente la Pasión según San Mateo. Y vamos a ver la diferencia entre la interpretación romántica y la historicista. Me gusta esta edición de la Pasión según San Mateo porque tiene aquí el texto en castellano, el texto en alemán, la partitura, por supuesto, las ilustraciones que se han producido en torno de la Pasión según San Mateo, etc. Es una versión que yo podría denominarla crítica. Tiene muchas fuentes recogidas aquí. Hans Richter dirigió la Pasión según San Mateo de Bach en el año 1971. Vemos en el vídeo una orquesta y un coro inmensos, tiempos lentos, articulaciones densas y masivas que evocan la grandeza de un oratorio romántico.
otro video de esta misma clase podemos ver inmediatamente el mismo fragmento que lo dirige Jos van Veldhoven en el año 2014. Veldhoven tiene una orquesta y un coro más barroco, no romántico, porque orquesta y coro son mucho más pequeños y el ritmo es más ágil. Los efectivos son similares a los que empleó el mismo Bach en Leipzig. El diapasón, instrumentos y estilo ofrecen una impresión radicalmente distinta a la de Richter. Por eso, podemos nosotros decir que el barroco y la música, en lo público y en lo privado, tiene una forma de ser especial. Por lo demás, desde otro punto de mira, algunos sociólogos de la política en el siglo XX, como Robert Michels, han explicado los mecanismos psicológicos que impulsan a las masas a exigir de los líderes políticos una imagen de gloria, una imagen de sublimidad, con la cual el poder, desde la opacidad e insignificancia de sus vidas, les hace identificarse a fin de brillar esas personas también de manera vicaria. Desde este punto de vista hermenéutico, la política barroca satisfizo esa profunda necesidad colectiva, encerrando la gloria de la denominada polis en una sola persona, en una sola familia, que se convierte por este hecho en entidades enteramente públicas. Pensemos en la política de países latinoamericanos en el siglo XXI.
Pero también pensemos hacia atrás, hacia la tradición. Un ejemplo de ello es Luis XIV en Versalles. Conviene considerar aquí que la crisis política francesa de fines del siglo XVIII es la crisis de agotamiento de esta política pública. Luis XVI, siguiendo una línea de conducta ya comenzada por Luis XV, convirtió en privada su vida en Versalles. No es lo mismo la vida en Versalles de Luis XIV que la vida privada en el mismo Versalles de Luis XVI. No es lo mismo, por tanto, la concepción de la música en Luis XIV que la concepción de la música en Luis XVI. Luis XVI reclamó para sí un espacio en el cual desaparecer de la vista del público. Ese desencantamiento político, para usar términos de Max Weber, produjo y contribuyó de modo importante al fatal desenlace, a perder la cabeza en la Revolución Francesa. Cuando el entorno de los monarcas decide devolverlos a su vida pública, ese entorno falló porque lo hizo a destiempo. Cuando los trasladó a la corte, a las Tullerías, ya es demasiado tarde. El ocultamiento de los monarcas en la vida privada ha sido demasiado prolongado en ese periodo y ha dado demasiado tiempo a que la ácida crítica de los ilustrados de la Revolución Francesa los terminara de desacralizar. Recordemos que a su regreso a París, la familia real ya había perdido toda su capacidad de exhibirse al público, como era su deber político. Y esa falta de capacidad para exhibirse al público es la que hace perder la cabeza. Textualmente, en la guillotina. Por la presencia de ese utillaje mental, también los reyes experimentaron la necesidad de fortalecer los lazos de fidelidad con que los vasallos estaban ligados, y recurrieron para ello a una exaltación de las ballestas, término que elocuentemente comenzó a ser usado precisamente en esa época, que atrajera la atención, era lo que se deseaba con la exaltación de las ballestas, que atrajera también una adhesión, no solo intelectual, sino verdaderamente integral, es decir, también emocional de parte de los individuos. Podemos, pues, interpretar para entender que los ritos civiles que rodean a las nuevas monarquías llamadas absolutas evidencian igual concepción del hombre que la liturgia católica, con su necesidad de que se le hable no solo a la inteligencia, sino también a las emociones. Aunque el ceremonial de corte borgoñón, introducido por Carlos V en España, fue incomparablemente más brillante que las sobrias usanzas de la corte de Castilla, es en torno a Luis XIV donde el proceso de glorificación de la figura real alcanza en Europa su máximo esplendor. El lenguaje de la política se cifra adquiriendo un carácter simbólico, como quizá nunca antes lo había tenido. Un recorrido por las memorias del duque de Saint-Simon es suficiente para captar cómo el discurso político, sin abandonar, por cierto, su vertiente conceptual, adquiere una densidad simbólica y una concreción extraordinaria, y se expresa en gestos, en ademanes, en colores, en juegos de agua, en estatuaria, en jardines. En fin de cuentas, se expresa en música. Tomemos solo un ejemplo. Al ordenar el rey durante la ceremonia de acostarse que sostuviera un candelabro otro cortesano y no el propio duque de Saint-Simon, advirtió que había perdido el favor real, que había concluido su carrera política. Solo recurriendo a este lenguaje concreto, el monarca parecía
poder comunicar a su entorno aquello de inefable que en toda sociedad se da en la contemplación y celebración de sí misma y que en el barroco se condensa en la figura real. El ejemplo más elocuente, más asombroso de lo que estamos diciendo está constituido por el banquete que el rey ofreció en Versalles la noche del 18 de julio de 1668. En la noche del 18 de julio de 1668, las diversiones comenzaron con una cena liviana en que los símbolos de la gloria militar y del poder del monarca, confeccionados en mazapán, fueron comidos por los cortesanos entre el asombro y la delicia. Se unían así la lengua y el espíritu, de tal forma que la cocina se transformaba en retórica, y esa literatura comestible se paladeaba como una fruta confitada. El estilo culinario reproducía el estilo literario en un artificio maravilloso. Y para subrayarlo, los manteles, las bandejas, eran puestos y retirados no por lacayos vestidos de librea, cosa que hubiera insinuado la realización de una actividad puramente laboral y prosaica, sino que era servido por personas ataviadas con motivos tomados de las 4 estaciones del año, que traían y llevaban los manjares con pasos de ballet, deslizándose armoniosamente por los salones al son de la música. Luis XIV, el rey musical, llegó a convertir toda su vida, incluso la vida privada, y en algunos de sus aspectos más íntimos, en un espectáculo político. Ese fue su triunfo. Y para no abundar más en un tema que es suficientemente conocido, bastará mencionar los diversos ballets en que con música de Lully participaba el rey, en particular aquel en que toma el disfraz y el puesto del sol. De esta manera, en nuestra exploración de antropología sociocultural de la música, llegamos a 3 posibles modos históricos de entender el barroco. Desde otro punto de vista hermenéutico, y aquí estamos en hermenéutica estética de la música, fijémonos cómo pueden imbricarse, cómo pueden relacionarse 2 formas de ver al barroco, la una antropológica sociocultural de la música y la otra, la presente, la hermenéutica estética de la música, desde otro punto de vista. Hermenéutico en este caso, la discusión del tema del barroco y del neobarroco. También podría incluir la consideración de 3 modos históricos hermenéuticos de entender el tiempo que confluyen en la cuestión primera del tiempo de las propias prácticas de presentación y de representación de los residuos de los siglos XVII y XVIII. En ellas, el tiempo es cualitativo o teológico, pues son prácticas que presuponen, que implican la repetición de la identidad divina en los eventos particulares de la representación y que así confieren un patrón teológico político que era específico de las monarquías absolutistas de entonces y nos refieren a esa mímesis, a esa imitación teoescolástica fundamentada ya no en Santo Tomás, sino en Aristóteles. Segundo, el tiempo de la historiografía literaria romántica en la que aún estamos parcialmente presos.
En ella, desde el siglo XIX, el tiempo es entendido como evolución, como contradicción, como superación, como progreso, no habiendo en él nada parecido a un principio absoluto que se repite. En la consideración de las artes, ese tiempo implica categorías románticas y expresivas, como subjetividad psicológica, autoría y otras instancias como el referirse al artista, una invención del siglo XVIII, como referirse a la mercancía originalidad, a la competición en el mercado de los bienes culturales, a la crítica literaria, a la crítica de las artes, etc., que por definición niegan o anulan la retórica y la teología política de las prácticas de representación anteriores al siglo XVIII. Y tercero, el tiempo post-utópico. El tiempo post-utópico de las apropiaciones contemporáneas de los residuos seisentistas, el nuestro. En él, el tiempo iluminista en sus versiones hegelianas y marxistas, como crítica, negatividad, racionalización negativa de las formas, progreso, lucha de clases, transformación, superación, revolución, aparece como agotado. Se propone ahora o la continuidad transhistórica de un carácter barroco en la cultura contemporánea o su retorno como algo que fue reprimido o aún su apropiación en programas de invención. Podríamos titular a estas ideas: el barroco no tiene existencia independiente del corpus que sirve para definirlo. Desde otro horizonte de intelección, en la presente asignatura de hermenéutica estética de la música, podemos explorar que una vez lanzado el término, se pasó a creer que lo barroco es como una esencia que existe en sí, ante rem, olvidándose casi siempre que es producto de una práctica situada. Se pasó también a preguntar si tal artista, tal monumento, tal cuadro, tal poema son barrocos, olvidándose siempre que barroco no tiene existencia independiente del corpus que sirve para definirlo. Para que la definición fuese pertinente, sería necesario que características dadas como barrocas caracterizasen todas las obras de una serie determinada y no solo a ellas. Ahora, como se sabe, las series clasificadas como barrocas son bastante diversas de un lugar a otro, de un autor a otro y principalmente de un arte a otro, de modo que las características aceptadas hoy como barroco terminan siendo generalidades muy vagas. La hermenéutica nos advierte, por lo tanto, que hemos mal aprendido esquemáticamente hasta ahora que barroco resulta de una tentativa problemática de fusión de una edad media teocéntrica y de un renacimiento antropocéntrico. Esto no es ni exacto ni hermenéuticamente dable. Pensar que el barroco está entre la Edad Media y el Renacimiento, como esta monografía histórica que la tengo de la Universidad de Cambridge. No es precisamente aquello lo que nos ocupa a nosotros y nos preocupa acerca del barroco, sino que, por supuesto, tratamos nosotros de ver una relación hermenéutica, antropológica también, ¿por qué no?, pero que no tenga esas distracciones de trazar puentes entre la Edad Media y lo que tengo en mis manos,
el Renacimiento, ¿no? Más aún, si la hermenéutica nos advierte que hemos mal aprendido esta relación entre Edad Media teocéntrica y el Renacimiento antropocéntrico, es también bastante dudoso que la investigación y la producción de formas dinámicas, de formas curvas, de formas acumuladas, de formas herméticas, sean necesariamente una consecuencia de cualquier especie de angustia, ya sea metafísica, angustia moral. Mientras tanto, la informalidad presupuesta en la noción de barroco viene siendo explicada en las historias musicales, en las historias literarias y en las historias del arte como el resultado de una psicología social que sería característica de una mentalidad. Allí entramos en el estudio de los utillajes mentales, de esa mentalidad dividida por los principios contradictorios, idealistas, materialistas, como si el tiempo hoy clasificado como Edad Media tuviese realmente tal unidad o totalidad de religión, o como si el tiempo clasificado como Renacimiento le pasase lo mismo, o como si lo que desde el siglo XIX es Renacimiento fuese una unidad de materialismo. Por ello, el barroco puede ser una categoría equívoca, tan equívoca como lo que acabo de manifestar. Barroco es, por lo dicho y por lo tanto, una categoría equívoca. Fue utilizada de modo positivo en una primera vez por Wölfli en 1888 en su libro Renacimiento y Barroco, y la utilizó para describir las artes plásticas italianas desde los años 1520 al 1550, artes que después de 1920 pasarían a ser conocidas como manierismo y no como barroco. El término barroco sería retomado por el mismo Wölfli en 1915 en sus principios fundamentales de la historia del arte. Allí intentó construir una Kunstwissenschaft, una ciencia del arte, y Wölfli usa barroco como una categoría estética opuesta a lo clásico. En una morfología que él hace con 5 pares de oposiciones que las aplica a las artes plásticas de los siglos XVI y XVII. En las oposiciones, barroco clasifica artes en las que predomina lo pictórico, o la masa acumulada de colores mezclados o confundidos, como los de la pintura de Rubens. La pintura de Rubens que exige del observador una mirada minuciosa de la integración o de la subordinación dinámica de las formas a un único punto de vista. En oposición a barroco, así entendido, Wölfli propuso clásico, que clasifica artes en las que predomina la línea del dibujo nítido, que exige del observador una observación casi estática de superficies coordinadas en formas claras y distintas, como el Rafael. Barroco, en ese sentido, es color, clásico, dibujo. ¿Y la pintura? ¿Frente a la música? ¿O la música frente a la pintura? ¿Cómo seguimos desarrollando este tema? Quizá una luz nos da la morfología de Wölfli, que fue apropiada y generalizada por los vanguardistas modernistas de principios del siglo XX. Por ejemplo, por el expresionismo alemán,
Y el término barroco tuvo una mayor extensión, pasando a significar no solo un estilo de las artes plásticas, aquí está la cuestión, sino también el estilo de la música. El estilo de la música barroca, este fue el tema de reflexión. Además del estilo de las letras del siglo XVII, e inmediatamente después significó una mentalidad. Otra vez, aquí la hermenéutica tiene su gran función. Al estudiar la mentalidad barroca, al estudiar e interpretar el modo de organización política, a interpretar una formación social en relación con la música. Así, si inicialmente se usaba el término barroco para clasificar la pintura, luego pasó a significar con gran propiedad y contenido la música. La música relacionada con la pintura, la música relacionada con la literatura, la música relacionada con la cultura en general y la música relacionada con la sociedad. Hoy, por ejemplo, se habla de época barroca, de sociedad barroca, de estado barroco, no solo de música barroca. Hemos llegado al final de esta clase en la que hemos propuesto que en la música y en la cultura en general, el barroco no tiene existencia independiente del corpus que sirve para definirlo. Reciban mi agradecimiento por haber asistido a esta clase de hermenéutica estética de la música.